La población envejece cada día y los nacimientos disminuyen. Es lo que yo escucho constantemente en las noticias. Pero investigando los datos para crear este documental, encontré que esta información de alguna manera es incorrecta o está incompleta. Y es que las noticias que vemos están enfocadas a unos países o continentes específicos y también dirigidos a unos temas que preocupan tanto a los gobiernos como a los futuros jubilados, que requieren un mayor número de personas jóvenes para sostener los sistemas pensionales y aumentar el recaudo de impuestos. Pero si aumentamos el espectro a todo el planeta, la realidad es totalmente diferente. Con una tasa de muertes que ronda entre 150.000 y 173.000 personas diarias, y con una tasa de nacimientos que está alrededor de 370.000 personas al día, el planeta incrementa su población más o menos en 180.000 personas. Es decir, es como si cada año apareciera un nuevo país del tamaño de Camerún o Venezuela con toda su población actual. Pero entonces, ¿en qué regiones o países están aumentando los nacimientos? Lo que estamos presenciando a nivel global es una fractura demográfica masiva. Mientras que continentes enteros como Europa y partes de Asia Oriental, especialmente Japón, Corea del Sur y China, están experimentando lo que los demógrafos llaman un invierno demográfico. Esto es caracterizado por el envejecimiento y la contracción de la población. El motor del crecimiento humano se ha trasladado drásticamente hacia otras latitudes. La gran mayoría de los nacimientos en exceso que impulsan la curva de la población mundial hacia arriba provienen del continente africano. África subsahariana es la región con la tasa de crecimiento demográfica más alta del mundo. Y es que a diferencia de Europa, donde la tasa de fertilidad ha caído muy por debajo de la tasa de reemplazo, es decir, 2.1 hijos por mujer, en muchos países de África subsahariana las tasas superan los 4 o 5 hijos por mujer. Y esto se debe a una combinación de factores como la estructura de edad, en donde la gran mayoría de la población ya es muy joven, lo que genera un impulso demográfico, pero a su vez, el menor acceso a educación reproductiva y a las necesidades agrícolas en zonas rurales impulsan también el crecimiento de la población. Según los datos demográficos de las Naciones Unidas, más de la mitad del aumento de la población mundial proyectado entre hoy y el año 2050 se concentrará en apenas 8 países. De estos, 5 están en África y 3 en Asia, y son los siguientes: la República Democrática del Congo, Egipto, Etiopía, India, país que recientemente superó a China como el país más poblado del mundo, aunque su propio ritmo ya está dando señales de que su crecimiento está empezando a desacelerarse. Nigeria, cuya trayectoria sugiere que podría superar a Estados Unidos como el tercer país más poblado del mundo a mediados del siglo. Pakistán, Filipinas y por último la República Unida de Tanzania. Este desplazamiento geográfico de la población tiene implicaciones profundas. El crecimiento se está dando precisamente en regiones que son altamente vulnerables a las variaciones climáticas extremas y que ya enfrentan presiones críticas sobre sus ecosistemas locales. Cuando se analizan escenarios hacia mediados del siglo, la paradoja es evidente. Las regiones que están perdiendo población suelen concentrar un alto consumo per cápita de recursos y una infraestructura robusta, mientras que las áreas donde nacen millones de nuevas personas enfrentan retos monumentales en cuanto a la gestión del estrés hídrico, la disponibilidad de tierras agrícolas cultivables y la seguridad alimentaria a gran escala. Y es que con este crecimiento de la población, en el año 2050 necesitaremos 120 millones de hectáreas adicionales de tierra para cultivos. Esto es el equivalente a un país como Sudáfrica o Colombia, dedicados exclusivamente a cultivos. Y con el aumento de cultivos también aumenta el uso del agua, ya que la agricultura actualmente consume el 70% del agua dulce del planeta.
y para el 2050 necesitaremos entre 400 y 600 kilómetros cúbicos de agua adicionales a los que ya consumimos, que son 3.200 kilómetros cúbicos. Esto es el equivalente a todo el flujo del río Amazonas vertido durante 72 días seguidos al océano. Como vemos, no son cifras insignificantes, son cantidades enormes de recursos, los cuales el planeta cada vez tiene menos. Y es que los humanos hemos habitado prácticamente todos los lugares de la Tierra, exceptuando algunos puntos localizados. Y esto debido especialmente por condiciones atmosféricas tales como el frío extremo. Tampoco hemos podido habitar el fondo del océano, pero exceptuando esto, la humanidad se ha adaptado, ha prosperado y ha podido explotar todos los recursos naturales disponibles de su entorno. Incluso ahora, estamos soñando con habitar la Luna y Marte en busca de más territorios y recursos. Y es que seguro esta búsqueda y el número creciente de la población nos hace preguntarnos, ¿cuántas personas más puede soportar el planeta? Necesitamos cada vez más tierras para cultivo, más recursos naturales, más espacio para expandir las ciudades. Y a su vez, también generamos más desechos y más contaminación. Y aquí es donde el planeta parece haber llegado a un límite, a un punto de no retorno. Y sin importar las limitaciones que nos afectan en la actualidad, la población humana continúa su tendencia de crecimiento acelerado. Si observamos la población que había en el año 2000, esta era de alrededor de 6.000 millones de personas. Y si la comparamos con la del año 2026, vemos que el incremento ha sido de casi un 40%. Y esta es una explosión poblacional nunca antes vista desde que el hombre habita el planeta. Y desde la perspectiva ecológica, la naturaleza ha encontrado forma de equilibrar las especies. Pero con nosotros los humanos, se ha roto todo este ciclo de control biológico. Y esto a través de avances tecnológicos y médicos que nos ha permitido prolongar nuestra vida útil y aumentar la población sin precedentes. Entonces, conociendo estas cifras, ¿será que estamos acercándonos a un punto de quiebre o no retorno? ¿Podría ser este crecimiento incontrolado el detonante de nuestra propia autodestrucción? Comencemos con uno de los conceptos claves al abordar este tema, la capacidad de carga del planeta. Este concepto se refiere a la cantidad máxima de individuos de una especie que un ecosistema puede sostener indefinidamente, sin causar daño irreparable a este entorno. En el caso de los humanos, no es fácil determinar esta cifra porque depende de muchos factores que se relacionan entre sí, desde los recursos naturales disponibles hasta el nivel de consumo por persona. Además, los avances tecnológicos cambian las reglas naturales constantemente. A lo largo de la historia, hemos encontrado formas de superar los límites naturales, pero estas soluciones también han demostrado que no son sostenibles a largo plazo. Por ejemplo, la Revolución Verde de mediados del siglo XX permitió a la humanidad aumentar significativamente la producción de alimentos a través de la innovación en la agricultura. El uso de fertilizantes y pesticidas y el desarrollo de cultivos genéticamente modificados produjo más alimentos para la humanidad. Sin embargo, este tipo de soluciones también han traído consigo sus propios problemas, como la degradación del suelo, la pérdida de biodiversidad y la dependencia de combustibles fósiles. Además, para revoluciones como estas, se necesitan recursos naturales que se agotan en cualquier momento, como es el caso del fósforo, que es un mineral que se está acabando para la agricultura. Y ya que está tan de moda la inteligencia artificial, ¿qué nos dice sobre nuestro futuro? La inteligencia artificial, con su capacidad de procesar grandes volúmenes de datos y generar pronósticos basados en patrones, puede ofrecer perspectivas útiles sobre el futuro de la humanidad y su impacto en el planeta. A través de modelos predictivos, la inteligencia artificial nos permite entender cómo podría evolucionar la población, el consumo de los recursos y el cambio climático en las próximas décadas. Actualmente, las Naciones Unidas estiman que la población mundial alcanzará los 9.700 millones para el año 2050.
y podría aumentar a los 11.000 millones para el año 2100. Sin embargo, la tasa de crecimiento poblacional está desacelerándose en muchos países, especialmente en los más desarrollados, y esto debido a factores como el acceso a la educación, la planificación familiar y la urbanización. Esto sugiere que en algún punto del siglo XXI la población mundial podría estabilizarse o incluso comenzar a disminuir. La inteligencia artificial, al analizar estos patrones, sugiere que el crecimiento poblacional podría no ser el mayor problema en el futuro, sino más bien la gestión de los recursos y los efectos del cambio climático. Es probable que regiones densamente pobladas y vulnerables al cambio climático, como las zonas costeras y los trópicos, enfrenten los mayores desafíos, mientras que otras regiones podrían beneficiarse de un clima más cálido y de tecnologías más avanzadas. Para los modelos predictivos de inteligencia artificial, el cambio climático es el factor clave en la viabilidad de la vida humana en la Tierra. La inteligencia artificial ha sido utilizada para modelar escenarios futuros en función de nuestras acciones presentes. Un informe del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas utiliza modelos computacionales avanzados para prever un aumento de la temperatura media global. Y los resultados predictivos son que tendremos un aumento de la temperatura entre 1.5 y 4.5 grados Celsius para finales de este siglo. Eso sí, dependiendo de las emisiones de gases de efecto invernadero. A medida que las temperaturas globales aumentan, harán aumentar también los eventos climáticos extremos, como las olas de calor, las inundaciones, las sequías y las tormentas. Y no solo es que habrán más eventos climáticos, lo peor es que se volverán más frecuentes e intensos. Y esto no solo afectará la disponibilidad de recursos esenciales como el agua y los alimentos, sino que también desplazará a millones de personas, exacerbando la pobreza y los conflictos. La inteligencia artificial ha sugerido varios posibles caminos para mitigar estos efectos, incluyendo la adopción generalizada de energías renovables, la reforestación y el desarrollo de tecnologías avanzadas para capturar carbono de la atmósfera. Sin embargo, estos modelos también advierten que, si no se toman medidas drásticas en las próximas décadas, los efectos del cambio climático podrían ser irreversibles, lo que reduciría significativamente la capacidad de carga de la Tierra. La inteligencia artificial también ha sido utilizada para proyectar cuándo y cómo podríamos alcanzar un punto de inflexión o no retorno en términos de sostenibilidad. Algunos estudios predicen que, si continuamos con nuestros niveles actuales de consumo de recursos y emisiones de carbono, el planeta podría llegar a un estado crítico antes del año 2100. Es decir, que nuestros hijos menores de 5 años tendrán una vejez muy difícil en términos medioambientales. Y es que uno de los escenarios más preocupantes es el colapso ecológico, en el cual los sistemas naturales que sostienen la vida humana se desintegran debido a la presión combinada del crecimiento poblacional, el cambio climático y la sobreexplotación de recursos. En este escenario, la humanidad podría enfrentar una drástica reducción de la población, debido a hambrunas, pandemias y guerras por los recursos. Y te tengo otra mala noticia. Algunos modelos sugieren que esto podría suceder tan pronto como llegue el año 2050. Y sí, esto es en menos de 25 años, y esta fecha depende de nuestras acciones en los próximos años. Sin embargo, la inteligencia artificial también ofrece un rayo de esperanza. Los avances tecnológicos en áreas como la agricultura sostenible, la energía renovable y la inteligencia artificial aplicada a la gestión de recursos podrían permitirnos superar estos desafíos y evitar el colapso. Esto dependerá en gran medida de la capacidad de los gobiernos, las empresas y de nosotros para adoptar estas tecnologías y cambiar nuestros hábitos de consumo. A pesar de las predicciones preocupantes, el futuro no está escrito en piedra. La humanidad tiene la capacidad de adaptarse, innovar y superar los desafíos más difíciles,
Sin embargo, para evitar el colapso ecológico y garantizar un futuro viable en el planeta, es esencial que tomemos medidas decisivas en varios frentes. La adopción de tecnologías limpias y la transición hacia una economía basada en energías renovables son cruciales para limitar el calentamiento global, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Debemos encontrar formas de reducir el consumo excesivo de recursos naturales y adoptar prácticas más sostenibles en la agricultura, la industria y el consumo diario, alargando la vida útil de las cosas que compramos. Deberíamos incluir la cultura de si todavía funciona, ¿para qué cambiarlo? Con el acceso universal a la educación y la planificación familiar, se puede ayudar a estabilizar la población mundial y aliviar la presión sobre los recursos naturales del planeta. Y por último, la conservación de la biodiversidad y la restauración de ecosistemas degradados son esenciales para mantener el equilibrio de la naturaleza y garantizar nuestra supervivencia a largo plazo. El destino de la humanidad está íntimamente ligado a la salud de nuestro planeta. Aunque hemos superado muchos de los límites naturales a través de la tecnología, esto no nos garantiza un futuro sostenible. La inteligencia artificial nos ofrece valiosas predicciones y advertencias sobre el impacto de nuestras acciones, pero también nos muestra que todavía hay tiempo para cambiar el rumbo. Con acciones colectivas y el uso responsable de los recursos, podemos asegurarnos de que la Tierra siga siendo un hogar viable para la humanidad durante muchas generaciones más. Solo me queda agradecerles por haber visto este video hasta el final. No olvide apoyarme suscribiéndose, dejando un comentario y dando me gusta al video. Los espero en una próxima oportunidad.